caso de la NIF para pymes, como es una norma más reducida o más simplificada, entonces el término de deterioro lo tienen el alcance todos los tipos de activos, la sección 27, que tiene el mismo nombre, el deterioro de activos, y a excepción más bien del deterioro de instrumentos financieros, que lo ve la sección 11 con el mismo tema de instrumentos financieros. En este caso, el deterioro que establece la sección 11 de instrumentos financieros y la NIF 9 se basa en el deterioro que conocemos como deterioro de cuentas por cobrar o de clientes, que este establece dos métodos: el método de pérdidas incurridas y el método de pérdidas esperadas establece la NIF 9 o la sección 11 de la NIF para pymes. Entonces, la dinámica que nosotros vamos a utilizar en este curso, pequeño curso, un curso de relámpago, por así decirlo, de 2 días, hoy y miércoles, vamos a poner ejemplos. Vamos a tratar de combinar la teoría que establece este marco técnico con ejemplos prácticos, de tal manera que el entendimiento sea más efectivo. Es muy importante definir cuál es el objetivo de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es brindar información financiera a los usuarios principales. El marco conceptual de las NIF establece los usuarios principales. Dice que pueden haber muchos o la información contable puede ser destinada a diferentes tipos de usuarios, pero la fundación que emite estas normas estableció unos usuarios principales. ¿Y quiénes son? Todos aquellos que emiten o que brindan o suministran capital a la empresa, en forma de préstamos o en forma de acciones, en forma de patrimonio. Entonces, define que los usuarios principales son bancos o a entidades financiadoras de crédito actuales y potenciales, inversionistas actuales y potenciales, son los usuarios principales. Claro, sabemos nosotros que existen, por ejemplo, otros usuarios que son los mismos gerentes, que son los mismos en las entidades del Estado, las reguladoras de impuestos, pero, como les decía, se estableció un único o más bien usuarios principales a todos aquellos que suministran capital a la empresa, en forma de préstamo o de aportación de capital. Dice que el objetivo, por lo tanto, de los estados financieros es brindar información relacionada a su situación financiera. La situación financiera de la empresa se expresa en los estados financieros como la relación entre los activos y los pasivos. Eso lo vemos en el estado de situación financiera. Además dice que brinda información sobre los rendimientos que ha tenido la empresa, es decir, cómo los gerentes, cómo el equipo directivo ha administrado los activos y los pasivos de la empresa para obtener rendimiento. Y esta información la obtenemos en el estado de resultados que vemos, ya sabemos todos los que somos contadores, es la relación de los ingresos menos costos, menos gastos operativos y los impuestos, nos da el rendimiento que tienen las entidades. Además dice, brinda información relacionada a los flujos de efectivo y esta información la presentamos en el estado de flujos de efectivo y que son parte de los tres estados financieros básicos que tiene la empresa. Recordemos que son 5. Ahí no haría falta el estado de cambio en el patrimonio y las notas a los estados financieros. Buenas noches, es un gusto saludarles y poder estar acá con ustedes. Mi nombre es Eduardo José López Gutiérrez y voy a estar acompañando al profesor Jimmy para abordar el tema de lo que es el deterioro de activos. Agradezco primeramente a la academia por la oportunidad y espero que esto sea de provecho para todos.
Para tener un buen entendimiento y aplicación de las NIF, es necesario conocer, entender, interpretar una serie de términos con los cuales se trabajan siempre en lo que es las NIF, entre los cuales tenemos reconocimiento. ¿Qué es reconocimiento según NIF? Reconocimiento es el proceso de incorporación de un elemento a los estados financieros, el cual cumple con la definición ya sea de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o capital. Hablándolo en términos sencillos, podríamos decir que estamos en una operación de compra de mercadería. Entonces, el proceso de reconocimiento es entender cuáles son las afectaciones a las cuentas de los estados financieros que lleva el registro de esa operación contable. Luego de haber reconocido las afectaciones de las cuentas a los estados financieros, es necesario asignarle un valor. Por eso tenemos el segundo término, lo que es la medición. ¿Qué es la medición? Es el proceso de determinación de los importes monetarios a nuestra información financiera. Pero esa medición, determinación del importe monetario lleva a una base de medición, que es el tercer término. Y la base de medición es una cualidad, y entre las más habituales que se tienen son el costo histórico y el valor razonable. Y entre los cuales también tenemos las políticas contables. ¿Qué son las políticas contables? Son los procedimientos, las reglas y procesos que determina la empresa para medir sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos. Eduardo decía unos términos muy importantes relacionados a los conceptos principales, generales, pero acá vamos a ver conceptos claves y siempre lo vamos a nombrar. Por ejemplo, el término que vamos a usar mucho es valor razonable. Técnicamente, valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o liquidar un pasivo entre un comprador y un vendedor en una transacción ordenada. ¿Qué quiere decir? Que no hay limitación, no hay una transacción ordenada quiere decir que las actividades de comercialización son muy usuales en el mercado, usuales y habituales, además de que las partes interesadas, ya sea el comprador o el vendedor, están debidamente informadas, los precios están a la vista del público. Eso es valor razonable. Pero hay otro término que vamos a nombrar que es el valor neto realizable. El valor neto realizable es el precio de venta estimado de un activo menos los costos de transacción para poderlo vender. Dos términos hemos nombrado. Valor razonable, ya les decía, es el precio de intercambio en el cual yo puedo vender un activo o puedo recibir por vender ese activo. Es el precio en el cual yo puedo liquidar un pasivo entre partes interesadas en una transacción ordenada, muy usual. Son precios de transacción abiertos, no debe haber en la transacción nadie forzado, ¿no? Eso es valor razonable. Es un sinónimo que le dan al valor razonable es el valor de mercado, con los precios que están a la vista del público. El público me refiero a un comprador y un vendedor, ya sea de un activo o para liquidar un pasivo. Valor neto realizable, les decía, es el precio de transacción, el precio de mercado menos los costos para poder vender ese activo, liquidar ese pasivo. Ese es valor neto realizable. Otro término que vamos a utilizar mucho es el término valor en uso. Valor en uso es el precio en el cual yo puedo, por ponerlo en palabras sencillas, valor en uso es el precio en el cual yo puedo sacarle un rendimiento al activo. Es decir, si yo tengo un vehículo y yo lo doy, yo espero alquilarlo
por N cantidad de tiempo, supongamos por 4 años, los flujos de efectivo que me va a generar el activo, ese es mi valor en uso. Este término valor en uso lo vamos a encontrar cuando determinemos el deterioro de la propiedad, planta y equipo a través de unos ejemplos, pero recordemos, en términos generales, valor en uso es el precio o el valor que yo espero obtener de un activo hacia el futuro. Por ejemplo, el caso que les ponía de que yo puedo alquilar un vehículo y yo espero, por ejemplo, en los próximos 3 años, yo espero recibir por cada año, supongamos, $12,000. Pero el valor en uso es un valor futuro esperado, un valor futuro esperado. De tal manera que recuerden que en finanzas, y la NIF es propiamente una contabilidad financiera, refiere más bien al término valor del dinero en el tiempo. Y si yo estoy hablando de que el valor en uso es el valor que yo puedo recibir, es el valor futuro que yo puedo recibir por comercializar un activo, entonces ese valor en uso yo lo tengo, como es un valor esperado, yo lo tengo que descontar a mi valor presente, o lo debo de llevar ese valor futuro a mi valor descontado. Vamos a ver más adelante la técnica del valor presente, o bien o el valor descontado, que eso recordemos que lo mirábamos en matemática financiera. Otro término que vamos a ver y vamos a estar hablando bastante es el término de importe recuperable. Les hablaba anteriormente de valor neto realizable y el término de valor en uso. Entonces, importe recuperable es el mayor de estos dos. Compara el valor razonable neto menos el valor en uso, o contra el valor en uso. Entonces, el importe recuperable es el mayor de estos dos. Entonces, vamos a ver eso más adelante. Además, muchachos, este webinar cuenta con las diapositivas que se diseñaron para este encuentro, cuenta también con los ejercicios en Excel y además se diseñó un material donde salen estos mismos ejercicios que ustedes lo pueden obtener. El material lleva incluido o tiene la estructura, un material en PDF con el nombre de deterioro de activo, tiene la estructura de una introducción, un glosario de términos, lo que estábamos hablando anteriormente, los que dentro del glosario de términos son los que menciona Eduardo, por ejemplo, el término de reconocimiento, medición, la base de medición, que es fecha de medición, las políticas contables, que es una estimación contable. Otro término que menciona muchísimo la NIF, y nosotros lo vamos a nombrar, estos términos le llamamos nosotros, son términos transversales. Siempre lo vemos en las normas NIF. Otro término es valor en uso, valor en libros. El valor en libro no se refiere solamente a la propiedad, planta y equipo. Recordemos que el término valor en libros en propiedad, planta y equipo es el costo del activo menos la depreciación acumulada menos el valor residual. Ahora con NIF le ponemos menos el deterioro. Pero cuando hablamos de valor en libros, nos recordamos a la propiedad, planta y equipo. Pero valor en libros es el valor en el que está reconocido el activo o el pasivo en nuestros estados financieros. Ese es el valor en libros, en NIF. Entonces, cuando la norma NIF o nosotros vamos a mencionar el valor en libros o el costo histórico, también el valor en libros es como, en términos generales, es el monto expresado en los estados financieros, ya sea de un activo o un pasivo. Entonces, la técnica dice, cuando vamos más adelante, pero me voy a adelantar ahorita,
La técnica para determinar el deterioro es comparando el valor en libros del inventario, de la cuenta por cobrar, de la propiedad, planta y equipo, del activo intangible, contra el importe recuperable, contra el valor en uso, contra el valor neto realizable. Entonces, son términos que tenemos que tener en cuenta. Luego, hablando del material, de la estructura del material, luego tenemos el alcance, y hablamos lo que es el deterioro del inventario, toda la doctrina, por ponerlo, toda la doctrina, el fundamento técnico para determinar el deterioro del inventario. Un ejemplo que lo vamos a explicar también, y hablamos del deterioro de los otros activos distintos al inventario, que es la propiedad, planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión. Además, y que hablamos del deterioro de la cartera, que esto ya entra la sección 11 o la NIF 9, que tiene dos modelos, el deterioro de cartera, el modelo de pérdidas esperadas y el modelo de pérdidas incurridas. Adelante, Eduardo. Vamos ahora con lo que es alcance de los registros contables. Este material identifica las condiciones en las que se debe realizar la comprobación del deterioro del valor de inventarios y otros activos distintos como son la propiedad, planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión, y también vamos a estar hablando sobre lo que es el deterioro de cartera. Un dato muy importante que se debe tener en cuenta al momento de hacer las determinaciones de deterioro es que vamos a hacer una pequeña separación en cuestión de técnica de determinación del deterioro. La manera en la que se determina el deterioro en una cartera no va a ser la misma manera en determinar el deterioro del inventario. Entonces vamos a tener ahí una separación en la manera en cómo vamos a hacer la determinación del inventario, cómo vamos a determinar el deterioro de la cartera y la determinación del deterioro de la propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión y activos intangibles. Estos tres sí se trabajan de la misma técnica, pero vamos a separar lo que va a ser el inventario y las cuentas por cobrar. Igual vamos a estar abordando la regla y cómo se hace la aplicación en un ejercicio. Entonces vamos a trabajar siempre con los inventarios, vamos a iniciar con los inventarios, y hay que tener en cuenta que cómo se va a determinar el deterioro del inventario. Se va a medir el valor en el libro contra el término que ya mencionaba acá el profesor Jimmy, que es el valor neto realizable. ¿Y qué es el valor neto realizable? Hay que anotarlo. Es el costo estimado de venta menos los costos de terminación y venta. ¿De qué manera se determina el deterioro del inventario? Sería, vamos a comparar el valor en libro, por un lado, que es el importe que tenemos en nuestro estado financiero, contra su valor neto realizable. ¿Qué es el valor neto realizable? Es el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. Con esa técnica vamos a determinar lo que es el deterioro de inventario. ¿De qué manera se pueden presentar los inventarios en una empresa? Lo tenemos como el producto que se tiene poseído para ser vendido en el curso normal de la operación. Tenemos también en proceso de producción con vista a esa venta. Aquí en la parte del inciso B y el inciso C de la presentación que ahorita estamos viendo, habla bastante en lo que son empresas de costo o empresas de servicio, teniendo en cuenta que las empresas de costo tienen un proceso productivo, que primero en la parte del inciso C dice que una manera de presentación del inventario es como forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de producción. Es cuando se tiene la materia prima, después esa materia prima tiene un proceso de transformación, que es donde se envía el inventario de producción en proceso. Entonces, la manera en que podemos tener el inventario va a ser como producto terminado o el producto que ya se tiene destinado para venta en el giro normal de la operación de la entidad, como inventario de producción en proceso o como inventario de materiales y suministros. De esa manera vamos a tener el inventario. Indicios del deterioro. Una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un deterioro del valor de los inventarios. La entidad realizará la evaluación comparando, y es la técnica que ya habíamos mencionado anteriormente, el importe del valor en libro
de cada partida de inventario o grupos de partidas similares con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Aquí me voy a detener un momento y quiero a ver si alguien de los que está conectado nos puede apoyar con lo siguiente. Por un lado, tenemos nuestro inventario. Yo tengo mis inventarios, pero también tengo una necesidad. Dice que al final, en la fecha, tengo por acá, al final, en la fecha en la que se informa. Aquí hablamos al momento de emitir nuestro estado financiero. Tenemos estado financiero. Ok, por un lado tengo mi inventario, por el otro lado ahora ya tengo mis inventarios, ahora necesito emitir mis estados financieros, necesito presentar mi información financiera. Dice que evaluará si existe o si ha habido un deterioro en el valor de inventario. Teniendo en cuenta el término, una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un deterioro del inventario. Yo quisiera ver de los que están aquí acompañándonos, ese término evaluará. Evaluará. La NIF lo toma como opcional o como una obligación, y no tanto como obligación, sino como una necesidad. A ver de los que están conectados, quién nos puede apoyar, qué piensan. Si determinar el deterioro es opcional o es una necesidad que podríamos compararlo como una obligación que tiene que hacer la entidad. Son dos condiciones, o es opcional o es como una necesidad que podríamos decirlo como una obligación que se debe hacer sí o sí. A ver de los que están conectados, ¿quién nos puede aportar algo? Comentar sobre lo que acabo de preguntar. Adelante, Luis Parrales. Luis Parrales levantó la mano. Al parecer, iba a hacer su intervención o fue un error. Alguien que pueda comentar sobre si la determinación del deterioro, según lo expresado en la NIF, es opcional o es una necesidad. ¿Quién nos puede comentar algo al respecto? Quiero ampliar ahí. Bueno, Ninosca dice, voy a leer lo que dice Ninosca. Es una obligación, ya que el inventario de los bienes se tiene que depreciar. Claro, Ninosca dijo algo muy importante. Ninosca dice que es una obligación, ya que el inventario de los bienes se tiene que depreciar. Bueno, puede sonar como una obligación, pero también es una necesidad. ¿Por qué? Porque voy a tomar la palabra de Eduardo que dice necesidad, ya que comencemos con el fundamento. Deterioro es el precio en el cual, o el valor, el monto, el importe en el que el activo perdió o disminuyó su importe. Es la disminución del activo. Hablando del término deterioro. Deterioro, en términos generales, es el valor disminuido del activo. Pero ese valor disminuido del activo hace referencia a una técnica dependiendo del tipo de activo. Por ejemplo, Ninosca, si hablamos de cuenta por cobrar, ¿cuál va a ser el deterioro? La disminución de la cuenta por cobrar en relacionada a si un cliente es de dudoso pago, entonces normalmente a eso le llamamos estimación de cuentas incobrables. En NIF el término técnico es deterioro. Entonces el deterioro en términos generales es disminución del valor del activo. Relacionado a la cuenta por cobrar quiere decir de que disminuye la cuenta por cobrar cuando un cliente es de dudoso pago
o un cliente se declara en quiebra, entonces yo castigo la cuenta por cobrar, lo registro en una cuenta de estimación de cuentas incobrables contra un gasto de deterioro. Eso es relacionado al deterioro, a la disminución del Hola, hola, activo. no sé si solo soy yo, pero no se entiende nada en este momento. ¿No se entiende o no se escucha? ¿Qué opinan los demás? ¿Se escucha bien o solo es un problema de conexión? Se escucha bien. Ah, bueno, entonces vamos a continuar. Tal vez a veces es problema de señal. Entonces, les explicaba, esto es vital para que lo tomen en cuenta. En términos generales, deterioro, les decía, es la disminución del valor del activo. Ahora, hablamos de activo, deterioro, disminución del valor del activo. Ahora, en cuentas por cobrar, ¿cómo puede disminuir? Cuando un cliente no me va a pagar o se declara en quiebra, ya sabemos, registro, estimación de cuentas incobrables contra gastos de estimación de cuentas incobrables. En NIF le llamamos deterioro de cartera. Ahora, en inventario, ¿cómo se deteriora el inventario o cómo lo expresamos en la disminución del valor del activo en el inventario? A veces miramos en los centros o en los supermercados aquellas promociones que dicen al 2x1. Quiere decir que un inventario está deteriorado y se ancla a otro. Lo más simple, yo soy una empresa, vamos a suponer, que vendo celulares. Y vamos a suponer que hace 7 meses traje 100 iPhone 14 Pro Max. Entonces, hace 7 meses, supongamos un escenario caótico, no he vendido ninguno y yo lo compré en aquel momento en $2,000. Perdón, lo compré en 1,500 para venderlo en $2,000. Supongamos que no lo vendí. Ahorita, en este mes, supongamos que se lo vamos a regalar a nuestras mamás en el mes de la madre. Ese inventario ya no lo voy a vender, ya no lo puedo vender en 2,000. Lo compré en 1,500, ya no lo puedo vender en 2,000. Quizás lo vaya a vender en 1,700, en 1,600. Ese comportamiento y muy pronunciado a los inventarios de tipo tecnológico que pierden valor rápidamente. Entonces, esa disminución del valor de mercado de nuestro inventario se le llama deterioro. El ejemplo muy común y muy práctico es el de los equipos tecnológicos. El iPhone 14 Pro Max me valía hace 7 meses $2,000, ahora vale en el mercado 1,600, 1,700. Entonces, ese es un ejemplo de deterioro de inventario. Recuerden, deterioro, disminución del valor del activo. Deterioro de inventario, cuando pierde valor en el mercado de inventario, el ejemplo de el celular, los equipos de cómputo, ejemplos muy claros. Deterioro en cartera, cuando el cliente no me va a pagar, entonces yo disminuyo mi valor de la cartera. Deterioro, ahora voy a lo que mencionaba Ninosca. Deterioro, decía Ninosca Villagra, es una obligación ya que el inventario de los bienes se tienen que depreciar. Ahora, a los activos no corrientes son los que se deprecian. Entonces, si el activo no corriente, vamos a poner propiedad, planta y equipo, tengo un vehículo, entonces el vehículo yo estimo que me va a durar, su vida útil va a ser 5 años, entonces esa estimación de vida útil yo lo calculo sobre esa estimación de vida útil su depreciación. Pero la depreciación es el uso y desgaste del activo. Ahora,
el término de deterioro es adicional a la depreciación, Ninosca. El término de deterioro es la técnica para determinar el deterioro en la propiedad, planta y equipo. En el ejemplo que te ponía del vehículo, voy a comparar el valor en libros de la propiedad, planta y equipo, es decir, lo que me costó menos su depreciación, menos su valor residual, lo comparo contra el importe recuperable, que más adelante vamos a ver unos ejemplos para que tomes nota de eso, pero sí es, como podemos ver en los 3 ejemplos que le ponía, cuenta por cobrar, el inventario de la empresa que vendía celulares y el deterioro de la propiedad, planta y equipo. Como podemos ver, eso tiende o nos hace pensar de que nuestros valores de nuestros activos tienen que estar actualizados y el común denominador es valores o factores de mercado, ¿no? Factores externos. Eso le llama valor razonable del activo. Entonces, esos factores externos, encontramos un término en la NIF que se llama realidad económica. Entonces, nosotros preparamos los estados financieros de manera interna, ¿no? Con los documentos, con las transacciones, pero hay un principio en NIF que se llama esencia sobre la forma. Y debajo del el principio de esencia sobre la forma dice: las transacciones deben de contabilizarse de acuerdo a su fondo económico o realidad económica o su fondo financiero, y no solamente en consideración de su forma legal. Entonces, ese término que dice realidad económica es cuál es la realidad económica hacia afuera de nuestros activos. Ok, en el ejemplo que le ponía, yo compré hace 7 meses un inventario, ahora me vale, lo compré, lo voy a vender en 2.000, ahora lo puedo vender en 1.600. Entonces, esa dinámica se llama realidad económica. ¿Cuál es la realidad económica de mis activos? Otro ejemplo de realidad económica para que lo vayamos viendo o entendiendo este concepto tan importante es: si yo compré un terreno hace 10 años, lo compré en 1.000.000, ¿cuál es la realidad económica de ese activo? ¿Cuál es la realidad económica de ese terreno? Bueno, dependiendo de dónde esté, vamos a suponer que esté en Managua, dependiendo si la zona, digamos, que tiene que cambia valor, tiene mayor apreciación en Managua, es la carretera Masaya, supongamos. Lo compré hace 10 años en carretera Masaya, ¿cuánto vale ahora ese terreno? Actualmente, ¿cuánto vale ese terreno? Eso se le llama realidad económica. Lo compré en 1.000.000, pero quizás actualmente, por todos los cambios en infraestructura, en el entorno de ese lugar de carretera Masaya, a lo mejor es terreno que lo compré en 1.000.000, a lo mejor ahora vale 2.500.000, por ejemplo. Eso se llama realidad económica. Entonces, el objetivo del deterioro o considerar el deterioro es una obligación, como decía Ninosca, pero también es una necesidad de brindar la realidad económica en nuestro estado financiero, mostrar la realidad económica más bien de nuestros activos en los estados financieros para que los dueños tomen mejores decisiones, o aquellos inversionistas. Por ejemplo, vamos a suponer que Noel Cruz quiere invertir en mi empresa. Necesita Noel saber cuál es la realidad económica si la realidad económica de esa empresa está expresada en los estados financieros. Eso es realidad económica. Entonces, Noel, si va a invertir en mi empresa y yo vendo celulares, necesita saber cómo han cambiado los precios, si se compró o se está rotando más los inventarios, y si esos precios se han mantenido o han bajado. Entonces, eso debe de expresarse en la contabilidad
Y eso es el principio de realidad económica, mostrar cómo es que se mueve en el mercado y si eso está en nuestra contabilidad. Entonces, lo que decía Eduardo, es una obligación, pero también es una necesidad, decía, porque los usuarios necesitan esa información actualizada, necesitan ver la realidad económica expresada en nuestros estados financieros. No sé si alguien tiene algún comentario relacionado a lo que acabamos de hablar, y bienvenidos los comentarios, sería un placer escucharlos. Adelante, Noel. Buenas noches, profesor. Sí, tengo una consulta con respecto a la depreciación acelerada. Lo que pasa es de que me llamó la atención el ejemplo que usted dio con respecto a la tecnología de los celulares. ¿Podría dar más ejemplos con respecto a la NIC o a la NIF con respecto a la depreciación acelerada versus la depreciación en línea recta? Gracias. Bueno, por supuesto, Noel, claro que sí, lo vamos a ver, pero en el cronograma que teníamos del webinar, traemos unos ejemplos de eso, pero lo vamos a ver en el segundo día, es decir, el miércoles lo vamos a ver. Te lo quedo debiendo, te lo vamos a quedar debiendo porque el miércoles vamos a ver ejemplos de deterioro de propiedad, planta y equipo. Entonces ahí abordamos el tema de la depreciación por línea recta e inclusive podemos ver incluir una depreciación acelerada, entonces, o por unidades de producción. Entonces, incluso Noel, le vamos a agregar a eso el tema del impuesto diferido. Es decir, si bien es cierto, esa depreciación acelerada va a ser contable, pero si para efectos tributarios sigue una depreciación por línea recta, entonces va a causar un impuesto diferido, va a causar un efecto tributario, ese tipo de gasto. Entonces lo vamos a ver, te lo quedamos debiendo para el miércoles, ¿oíste, Noel? Perfecto, gracias, profesor. Bueno, adelante, Eduardo. Ok, bueno, con la pregunta que habíamos mencionado, quedamos con que la determinación del deterioro no es una opción, es una necesidad que se debe realizar cada vez que se desea emitir estado financiero. No es una opción, sino que es una necesidad que se debe hacer sí o sí. Siguiendo también. Ahora, para la parte del deterioro de los inventarios, comentábamos que hay que hacer una comparación entre el valor en libros y el valor neto realizable. Y aquí tenemos un comentario al respecto. Si en dicha comparación el valor de mercado, que es el valor neto realizable, que tenemos la fórmula precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta, es menor al valor en libro del inventario, se reducirá hasta alcanzar el valor de mercado. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en el resultado. Entendamos lo siguiente. El deterioro es cuando no se puede recuperar al 100% el importe del valor en libro. Si uno no puede recuperar el monto que yo tengo en el inventario, el 100%, si no lo puedo recuperar, ahí yo ya tengo un deterioro. Eso es lo que se debe tener en cuenta de cuándo está el deterioro en el inventario, cuando no se puede recuperar el 100% del monto del valor en libro, hay deterioro, pero si en un dado caso se puede recuperar, entonces no hay deterioro. El deterioro es cuando no se puede recuperar el 100% del valor en libro. Y aquí tenemos la manera en que se puede presentar el deterioro en el inventario. Ahorita estamos hablando del inventario y tenemos por ahora un poco alejado de lo que es la propiedad, planta y equipo y las propiedades de inversión, que igual las vamos a estar abordando, pero ahora nos estamos centrando en inventario. La manera en que se pueden presentar el deterioro en inventario es por el inventario esté dañado, que el inventario esté obsoleto o por precio de venta decreciente. Que aquí podríamos ver algo sobre lo de los celulares que se comentaba, porque en el inventario no tenemos como una depreciación mensual, como el tratamiento que se le da a los activos no corrientes. Entonces, pero sí puede haber un indicio de deterioro por precio de venta decreciente. Yo vine y compré celulares en $1,000, eso me costó, lo quería vender en 1,500, pero pasado un tiempo
me doy cuenta que ya no vale, en el mercado ya no pagan 1.500, sino que pagan 800. Entonces ahí ya es un deterioro por precio de venta decreciente, perdón, porque me costó 1.000, pero en el mercado solo puedo recuperar 800. Perdón, ok. Entonces vamos a estar dando un ejemplo. Vamos a dar ejemplos con cálculo y ejemplos de razonamiento. Aquí tenemos un ejemplo de razonarlo. Teniendo en cuenta de las 3 maneras que se presenta el inventario, también me gustaría pedir el apoyo de los que están conectados y que me ayude a decir de qué manera se presenta en este ejemplo el deterioro. Si fue porque el precio hubo precio de venta decreciente o hubo obsolescencia de inventario. Planteé el ejercicio. Al final del periodo, el 31 de diciembre de 2022, una entidad que vende al por menor productos perecederos posee 1.000.000 de un producto de inventario. Este 1.000.000 son unidades. El importe en libros de cada uno, el costo unitario es de 10. Es decir, costo por unidad antes de la evaluación del deterioro del valor. Tengo 1.000.000 en unidades y cada uno cuesta 10. Ese es el costo. Ahora bien, la entidad espera vender solo 800 unidades de las que posee. Tengo 1.000.000, pero solo puedo vender 800. El precio de venta esperado por una unidad es de 21. Los costos de ventas esperados son de 1 por unidad. ¿Debe la entidad registrar una pérdida por deterioro? Voy a dar una breve recordatorio. La determinación del deterioro, según fórmula, es la comparación del valor en libro contra su valor neto realizable. ¿Qué es el valor neto realizable? El precio menos los costos de terminación y venta. Pero en este ejercicio se logra apreciar de que el precio es 21 menos los costos de venta es 1, que daría un precio de venta estimado neto de 20, que supera el costo unitario de 10. ¿Verdad? Entonces, a ver si me apoyan y me dicen si la empresa debería de registrar una pérdida por deterioro. Si me dicen sí, ¿por qué? Y si dicen no, también me gustaría que dijeran el por qué. Y recordando las 3 maneras que se puede presentar el deterioro en inventario: por precio de venta decreciente, por daño o por obsolescencia de inventario. Vamos a ver alguna participación del ejemplo que estamos poniendo relacionado al deterioro. No sé, puedo llamar, si hay algún voluntario que quiera opinar para ir, digamos, dilucidando este tema del deterioro de inventario. No sé si hay algún voluntario. Por ejemplo, yo puedo preguntarle a Christopher Alvarado a ver si tiene algún comentario relacionado a esto. Lo puede apoyar, por ejemplo, Arturo Telles López. Hagámoslo dinámico, muchachos, para que esto, si bien es cierto, las NIF dan sueño, para que no nos dé sueño. Lo que consideren pueden decir, aquí nosotros lo vamos a retroalimentar. Es parte del aprendizaje. Así que lo que consideren pueden decirlo al respecto. Vamos a ir poniendo más ejemplos para que vayamos participando. Por ejemplo, a ver las damas, pues tal vez le ganan a los caballeros. Las damas, a ver si nos quiere apoyar. Si nos quiere apoyar Marta Patricia Sánchez, Ninosca Villagra, a ver si también pueden escribirlo, muchachos, si tienen algún comentario. A lo mejor tenemos problemas de audio o nos da pena, ¿no? Relacionado a eso, entonces lo pueden escribir, no hay ningún problema, también aquí lo leemos. Levantó la mano Noel Cruz. Adelante, Noel, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Miren, a mí más bien me parece de que más bien hubo ganancia. Dado Ajá, de que, sí, a mí me parece que hubo ganancia porque aquí dice de que su costo unitario fue de 10,
pero posteriormente dice que el costo de venta esperado es de 1. Entonces, Ajá. ¿qué es lo que pasa? Usted lo va a vender a 21, es decir, de que usted lo va a vender por más del doble, un poquito más del doble. Entonces, a mí más bien me parece que hay ganancia. O es como una percepción, lo que a mí me parece, así viéndolo de una forma rápida. Ajá, ajá, muy bien, Noel. ¿Qué opina? A ver, otra participación, por ejemplo, Daniel Carrizo, ¿qué opina? Lo que dice Noel, ¿está de acuerdo o no? Puede ser que no. Va a decir, profesor, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Noel, pero o sea, todo comentario es bienvenido. Gerson Calero, ¿qué opina? Relacionado, puede ser relacionado a lo que decía Noel Cruz. Dice Marjorie, voy a leer lo que dice Marjorie. Marjorie Arauz, representando a las damas de este día, dice, el valor neto realizable es mayor al valor en libros. Sí, Marjorie nos está haciendo recordar la técnica para determinar el deterioro. La técnica, recordemos que dice, se determina, voy a parafrasear lo que decía Eduardo, una entidad determinará en la fecha en la que yo voy a emitir estado financiero, medirá los inventarios al importe, a su valor en libros, el importe, su valor en libros, contra el costo de venta del inventario, el costo. Entonces, medirá el valor del inventario, el valor en libros, contra su valor neto realizable, el precio en el cual yo puedo comercializar el activo menos sus costos de transacción. El menor de los dos, es decir, el menor entre el valor en libros del inventario contra su valor neto realizable, el menor de los dos es el que se va a ajustar en los estados financieros. Es decir, si el valor neto realizable es menor al costo histórico o al valor en libros del inventario, quiere decir que el inventario está deteriorado. Entonces, Marjorie decía entonces, la técnica es esa, si el valor neto realizable es menor al costo histórico del inventario, entonces quiere decir que está deteriorado. ¿Por qué? Porque la realidad económica del inventario nos dice que perdió valor. Entonces yo ajusto mi costo histórico a mi valor neto realizable. Ahí hay un deterioro. Pero ¿qué pasa si fuera al revés? Si el costo del inventario fuera 10 y el valor neto realizable fuera 20, entonces ahí queda. No, el inventario, recuerden esto muy importante, el inventario no se valoriza. Dice la técnica que al final de cada año la empresa debe contabilizar el menor entre el valor en libros y el valor neto realizable. Entonces, si el costo del inventario, el costo histórico, es menor al valor neto realizable, entonces no se hace nada, queda así, porque el inventario no se revalúa, no se valoriza. Pero si el valor neto realizable es menor a su costo histórico, sí el inventario está deteriorado. Entonces, continúa, Eduardo. Ok, bueno, gracias por los aportes, ¿verdad? Pero, sí está bien la observación que hicieron de que el valor neto realizable supera casi por el doble a lo que es el costo unitario. Pero recordemos que dice que la entidad tiene 1 millón de unidades, pero de los 1 millón no vende los 1 millón, no puede vender los 1 millón. Dice que la entidad solo espera vender 800. De las 800 unidades que vendemos, no existe un deterioro porque lo vendo por encima del costo. Pero ¿qué pasa con las otras 200 unidades que ya no se van a vender? Entonces, yo siempre recomiendo en esta parte de los inventarios ir haciendo las depuraciones. Por eso anteriormente mencionábamos, vamos a regresar, la manera en que se puede presentar el inventario.
Se puede presentar por daños, se puede presentar por obsolescencia y se puede presentar por precio de venta decreciente. El precio de venta decreciente es cuando el valor neto realizable sea menor al valor en libro. Teniendo este ejemplo, el precio de venta decreciente no hay un deterioro por precio de venta decreciente, porque las 800 unidades se venden por encima del valor de su costo, pero sí hay un deterioro, pero hay un deterioro por obsolescencia de inventario, porque me van a quedar 200 unidades que ya no voy a lograr vender. Entonces, esta entidad sí debe reconocer un deterioro, pero el deterioro solo va a ser por las 200 unidades que ya no se venderán y estas se multiplicarían por su costo unitario, que es 10. Entonces, sí tenemos un deterioro, pero no por precio de venta decreciente, sino por obsolescencia de inventario. Es un inventario que está ahí, que ya no se va a lograr vender. Entonces, recomendación es que siempre tratemos de ir depurando las tres maneras que se puedan presentar el deterioro de inventario y ver cuál aplica y cuál no aplica. Si en dado los casos no aplican ninguna de las tres, pues no hay deterioro, pero sí se puede presentar una, como es el caso de este. Deterioro hay, pero no por precio de venta decreciente, pero sí por obsolescencia de inventario, de que tendría 200 unidades que ya no voy a lograr vender. No sé si quedó clara la idea, si tienen alguna pregunta, una duda o un aporte. En el caso de lo que mencionaba Noel, estamos de acuerdo a tu apreciación y también en lo que decía Noel Cruz, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo también en el comentario que hacía Marjorie Arauz. Pero aquí la palabra clave en este ejemplo es productos perecederos. Supongamos que son repollos, supongamos que son tomates, incluso carnes, ¿no? Carnes de venta. Entonces puede ser que esta empresa, o sea, aún así, al ejemplo le faltan más elementos, ¿no?, a considerar, pero la palabra clave aquí es perecedero, es decir, que se vencen o se dañen rápidamente. Entonces la empresa de 1 millón solo vendió 800. Esos 200,000, un tanto exagerado, ¿no? Pero esos 200,000, vamos a suponer que son huevos, ¿no? Por ponerlo en cantidades grandes, ¿no? Entonces, esos 200,000, o puede ser naranja o repollo, esos se dañaron, se echaron a perder. Entonces, este es un ejemplo de deterioro. Puede ser por obsolescencia. El término, quizá obsolescencia, o el término no puede aplicar, ese término en un sentido estricto del término no puede aplicar a perecedero, pero sí puede ser por daño, ¿no? Se dañó, se pudrió, puede ser, se entraron gusanos, por ejemplo, entonces ya no lo puede vender. Ese también incluye en el término de deterioro. Este ejemplo es un ejemplo de deterioro también, pero vamos a ver otro en el que sí vamos a aplicar. Yo voy a proyectar mi pantalla, sí vamos a aplicarlo en lo que decía Noel Cruz y lo que decía Marjorie. Vamos a verlo. Ya vamos a ver esto. Creo que se ve en pantalla, ¿no? Sí. Ok. Antes de eso, yo les comentaba que este pequeño curso de 2 días tiene el material que es, todo lo que estamos hablando, colegas, está en el material. Este es un material que diseñamos para el webinar. Se llama Deterioro del valor de los activos. Se lo explicaba anteriormente, tiene una introducción. Este material también lo solicitan, es parte del webinar. Tiene 22 páginas, la estructura es que tiene una introducción, hablamos de lo que es el deterioro, de los tipos de deterioro, el glosario de términos fundamentales relacionados al deterioro, y tenemos los ejemplos que estamos viendo. Los ejemplos que vamos a ver están en el material, pero también se lo vamos a suministrar en Excel,
y las diapositivas. Entonces aquí está todo el glosario de términos. El tema del inventario podemos ver en pantalla también, y los ejemplos que vamos a desarrollar están acá con explicaciones. Acá a los ejemplos le agregué algunas notas de los cálculos y qué significa y por qué se calcularon y de dónde salieron. Esas notas las vamos a nombrar, ¿no? Explicándolo, pero también les va a quedar ahí en el material del por qué, el registro contable, de dónde salió el cálculo, que además en Excel está formulado todo. Y también en el deterioro de los activos no corrientes está un ejemplo que es el que vamos a ver, y otro más que el que le mencionaba a Noel, que vamos a ver un caso de depreciación con efecto tributario, que en este material hablamos de, bueno, aquí está el ejemplo, donde calculamos el valor neto realizable con un activo que ya está siendo depreciado. Les voy poniendo ejemplos de dónde y por qué salen los cálculos. Luego de cómo se va determinando el deterioro, las partidas contables de eso y cómo se va expresando en los estados financieros, y además también agregamos el tema del deterioro de cuentas por cobrar. Eso es como para que lo tengan en cuenta, que además de que esta clase tiene el archivo en Excel, la diapositiva, y tiene este material en PDF comentado. Entonces, otro ejemplo donde aplicamos el valor neto realizable que mencionaba Marjorie y de lo que comentaba Noel Cruz. Entonces, en la medición posterior, los inventarios, medición inicial es cuando yo contabilizo, cuando yo mido, cuando yo calculo mi activo, mi pasivo, mi ingreso y gasto. Eso es medición inicial, lo registro. Normalmente eso le llaman el modelo del costo, cuando yo registro mi activo. Pero la medición posterior que menciona la NIF es al final del ciclo contable. Si cerramos al 31 de diciembre, periodo calendario, si somos una empresa agrícola, cerramos en marzo, en septiembre, dependiendo de la época, primera, postrera o apante. Si cerramos en periodo, como muchas empresas gringas, cerramos en junio el ciclo contable, y tenemos ahí los meses para presentar nuestro estado financiero. Entonces eso es medición posterior, antes de emitir los estados financieros anuales, ya sea en periodo calendario vamos a poner periodo agrícola, en dependencia de eso. Cuando cerramos nuestro ciclo contable, entonces eso es medición posterior. ¿Cómo voy midiendo después de que yo ya lo contabilicé inicialmente? En este caso, mi inventario. Dice la NIC 2, Norma Internacional de Contabilidad, dice que el inventario se medirá al importe menor entre el costo, el valor en libros, el costo de adquisición del inventario, lo medirá entre el costo y el valor neto realizable. El valor neto realizable es el precio en el cual yo puedo vender ese activo menos los costos de transacción. Entonces, miremos un ejemplo un tanto sencillo. Eduardo les va a explicar uno más completo, pero esto es como el conocimiento, lo queremos explicar, o la técnica que nosotros utilizamos le llamamos de espiral. O sea, vamos de lo sencillo a lo más complejo. Entonces, este es un ejemplo sencillo en el cual es un tipo de deterioro. Dice, esta empresa vende vehículos. Este es el auxiliar, podemos ver en pantalla, el auxiliar de la cuenta de inventarios. El departamento de comercialización de la empresa dice de que este tipo de activo, el inventario de la camioneta Fortuner, ese ítem dice
disminuyó en el mercado un 7%. A lo mejor algo en esa versión, vamos a suponer que es versión 2023, algo en el mercado, ustedes saben que también los precios se dan por especulaciones, ¿no? Algo, se anda el rumor en el mercado que salió fallado la dirección. Vamos a suponerlo así, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto en los precios. Y en términos sencillos, el departamento de comercialización o venta de la empresa nos da el dato a la contabilidad y dice, ese inventario de las camionetas Fortuner perdió valor en el mercado aproximadamente un 7%. Aproximadamente un 7%. Entonces, en una técnica sencilla del inventario, este valor de la camioneta Fortuner, 1.230.000, eso sería su costo. Su costo. También le llamamos a eso valor en libros. Eso es lo que mencionaba anteriormente. Lo medirá al importe menor entre su costo y el valor neto realizable. Ahora, se puede vender o perdió valor un 7%, es decir, 7% de 1.230.000 da un monto, una cantidad de 86.100. Entonces, su precio es de 1.143.900. Cabe señalar que aquí lo estamos analizando de una manera sencilla con datos ambiguos, por así decirlo, pero vamos a ver un ejemplo más concreto, donde ya hay más datos y se ve la aplicación de esta técnica. Entonces, el importe de 1.143.900, esto se le llama valor neto realizable. Es el precio de venta a valor de mercado de mi inventario. Entonces, tengo mi inventario, 1.230.000, y mi valor neto realizable, 1.143.900, dice la técnica que lo voy a medir al menor entre los dos. El menor entre los dos es 1.230.000 de su costo y 1.143.900 de su valor neto realizable. La técnica dice el menor de los dos es el que voy a contabilizar. Entonces, el menor de los dos es el valor neto realizable. Entonces, la técnica dice, esto es la medición posterior de mi inventario, su costo histórico o también valor en libros es de, ya decíamos por acá, 1.230.000. Mi valor neto realizable es de 1.143.900. La técnica dice que yo debo reconocer el menor de los dos. Quiere decir que si esto yo lo tengo, vamos a ponerlo por acá, algo rapidito, en este ejemplo, si yo tengo mi cuenta en cuentas T, este registro de inventario, vamos a suponer que aquí lo tengo, solo este ítem, 1.230.000. La diferencia son 86.100. Entonces, me indica que mi inventario disminuyó su valor, es decir, se deterioró en relación al mercado en 86.100. Entonces, yo debo reconocer mi inventario al menor de los dos, que es mi valor neto realizable. Entonces lo debo de ajustar a mi valor neto realizable, el inventario que yo tengo contabilizado. Entonces, esto se registra en una cuenta reguladora del activo
que se llama también deterioro acumulado de inventario. Esta es como una cuenta hermana. Las cuentas reguladoras del activo son aquellas cuentas de activo de naturaleza acreedora que regulan el activo, que por ejemplo entre ellas son 3. Estimación de cuentas incobrables o deterioro de cartera, depreciación acumulada, y en este caso vemos deterioro acumulado, ya sea de inventario, ya sea de propiedad, planta y equipo. Entonces aquí disminuimos el valor de mi inventario en 86,000 contra la cuenta de, contabilizamos la cuenta del deterioro acumulado del inventario. Esta cuenta regula la cuenta principal de inventario, la cuenta del activo, contra la cuenta de gasto por deterioro de inventario. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si yo lo logro vender en mi precio original, en mi valor original de 1.230.000? Entonces solamente revierto el deterioro. Lo revierto contra la cuenta de deterioro acumulado del activo. Algunos libros ustedes van a poder encontrar que este es el registro inicial. Esta cuenta regula esta, y entonces en los estados financieros se va a poder ver, en algunos estados financieros que contabilizan en NIF, vamos a tener la cuenta de inventario y abajo vamos a tener deterioro acumulado de inventario. Esto es, en estado de resultado. Inventario neto. 1.200.000. Esto viene acá en negativo y el inventario neto es acá. Y la empresa o en la balanza lo vamos a poder ver así, o algunos ponen nada más inventario neto en el estado de situación financiera o balance general. Esto es un registro contable del deterioro del inventario, pero algunas empresas dicen, no, yo no quiero utilizar esta cuenta de deterioro acumulado, yo lo voy a tirar a su cuenta de mayor inventario. Sí, también es permitido, pero digamos que para llevar un control del deterioro de los inventarios, porque este es solo uno, entonces para llevar el control y a manera de auxiliar, yo recomiendo tener una subcuenta que se llama deterioro acumulado de inventario, para no tenerlo en la cuenta de mayor. Ahora, este ejemplo es un tanto ambiguo, pero Eduardo les va a explicar uno más completo para que después nos hagan las preguntas o comentarios que ustedes deseen. Adelante, Eduardo. Dejo de presentar yo. Sí. Ok. Ya, se ve. No, presentarlo. Yo estoy compartiendo. Estoy compartiendo. Listo. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo de deterioro de inventario. Dice el ejercicio: una empresa distribuidora posee 3 productos de inventario, A, B y C. Al 31 de diciembre de 2022, es probable que todos los productos de inventario se vendan, teniendo en cuenta la información suministrada en el cuadro de abajo. Entonces tenemos acá producto A, producto B, producto C. Estos son los importes en libros, estos son los totales.
Para el producto A tenemos inventarios por 70.000. Para el producto B tenemos inventarios por 86.000. Y para el producto C tenemos inventarios por 150.000. Tenemos aquí tres auxiliares que dicen: el primero es precio de venta esperada al momento de adquisición, precio de venta estimado al 31 de diciembre de 2022 y los costos de venta estimados al 31 de diciembre de 2022. Primero vamos a analizar el ejercicio y ver de qué manera se presenta el inventario, si ya sea por daño, por obsolescencia o por precio de venta decreciente. Dice el ejercicio aquí, da la pauta, dice: es probable que todos los productos del inventario se vendan. Se va a vender todo. Entonces descartamos de que haya deterioro de inventario, ya sea por daño o por obsolescencia. Pero falta revisar ahora si hay un deterioro por precio de venta decreciente. Ya primero descartamos las primeras dos formas en que se pueda presentar el deterioro. Dice que el precio de venta esperado en la adquisición, vamos a suponer que esta mercadería se adquirió el 1 de agosto del 2022. En ese momento de adquisición del 1 de agosto, esta compañía estimó poder venderlo, los productos del A en 80.000, el producto B en 88.000 y el producto C en 200.000. Pero el 31 de diciembre, al momento de presentar la información financiera, se dan cuenta de que estos productos no se pueden vender en relación a cómo se consideró en el momento de la adquisición. Y la información arroja de que al 31 de diciembre de 2022, la realidad es que el producto A se va a vender en 64.000 o se puede vender en 64.000 y no en los 80.000 que la empresa estimó. Para el producto B, su precio de venta se puede vender en 94.000 y el producto C se puede vender en 180.000. Además, tenemos costos de venta estimados. Para el producto A son 4.000, para el producto B son 10.000 y para el producto C son 22.000. Hasta ahí vamos a analizar si se presenta sí o no un deterioro por precio de venta decreciente. ¿Cuánto es el importe de nuestro valor en libro para el producto A? Son 70.000, pero yo lo puedo vender al 31 de diciembre en 64.000. Ahí puedo ver que el precio de venta es menor a mi valor en libro. Para el producto A sí existe un deterioro por precio de venta decreciente. Luego vamos a determinar el monto del deterioro. En el producto B, dice que nuestro importe en valor en libros es de 86.000, pero yo lo puedo vender en 94.000. Ahí está mayor el precio estimado, pero hay que recordar siempre la fórmula. Es el importe del valor en libros se mide contra el valor neto realizable, y el valor neto realizable es el precio de venta estimado menos los costos de terminación de venta. Si bien es cierto, el precio de venta es de 94.000, supera el costo, pero si a los 94.000 le restamos los costos de venta, tendríamos un monto de 84.000. Entonces ahí es menor el valor neto realizable que el importe de valor en libros. Tengo 86.000 en importe de valor en libros, pero su valor neto realizable es de 84.000. Ahí también tengo un deterioro porque es menor el valor neto realizable. En el inciso C tenemos importes por 50.000. Puedo vender este producto en 180.000, pero le resto los costos de venta. Tendría el valor neto realizable para el producto C de 158.000. Comparándolo con el importe del valor en libro, me doy cuenta que su valor neto realizable es mayor que el importe del valor en libros. Por lo tanto, para el producto C no hay deterioro. Muy importante tener en cuenta que aquí, porque lo estamos viendo con tres ejercicios, con tres ítems, pero hay empresas que puedan tener un montón de productos, pero en la cuestión de deterioro no es compensatorio. Es decir, que si unos tuvieron y otros no, lo voy a netear. No, se tienen que manejar por separado. Los productos que sí tuvieron deterioro se debe de contabilizar y los que no, pues no se tocan, pero no se compensa. Si tuvo deterioro, hay que registrar el deterioro por los productos que lo tuvieron. Entonces aquí vamos a tener el cálculo de lo que ya habíamos mencionado. El importe del valor en libro al 31 de diciembre, el producto A de 70.000, producto B 86.000, producto C 150.000.
Aquí tengo el precio de venta estimado para cada uno de ellos, 64,000 para el A, para el B y para el C, que son los 180,000, y el costo de venta estimado. Y tenemos después el precio de venta menos el costo de venta. Esto ya es la parte neta, que también lo estamos mencionando como el valor neto realizable. Aquí lo tenemos formulado. Precio de venta menos costo de venta, que eso es lo mismo del valor neto realizable. Para el producto A, el valor neto realizable es de 60,000. Para el producto B, el valor neto realizable es de 84,000. Y para el producto C, su valor neto realizable es de 158,000. La pérdida por deterioro sería, vamos a comparar el importe de valor en libros del producto A de 70,000 con su valor neto realizable para el producto A de 60,000. Me doy cuenta que el valor neto realizable para el producto A es menor en 10,000 el valor neto realizable. Entonces este es el deterioro para el producto A. Para el producto B, comparo su importe en valor en libros, que serían 86,000, con su valor neto realizable, que es de 84,000. El valor neto realizable es menor al valor en libro en 2,000. Este sería el deterioro del producto B. Y para el producto C, comparo en valor en libros, que son 150,000, y su valor neto realizable es de 158,000. Entonces, en este caso, el valor neto realizable es mayor al valor en libros. Por lo tanto, se dice que para el producto C no hay deterioro. Y el deterioro que la empresa debe de registrar es por 12,000. Les mencionaba que esto no puede compensar, porque podría ser que alguien diría, pero el producto C supera en 8,000. Y tener los 8,000 acá y querer registrar un deterioro de 4,000 netos, no es correcto. Se registra siempre el deterioro de los que tuvieron, y los que no se tocan, no se compensan. Así que esta empresa debería de reconocer el deterioro por 12,000. Aquí tenemos la contabilización, tenemos el gasto por deterioro de inventario por 12,000 contra la cuenta del deterioro acumulado de inventario por 12,000. No sé si hasta el momento tienen ahí una consulta o un aporte. Voy a ampliar lo que decía Eduardo relacionado al ejercicio. En la primera tabla podemos ver que en la columna donde dice productos A, B y C, esta estimación del deterioro, la NIF o las normas NIF permiten calcular un deterioro por grupos cuando las partidas o los inventarios son similares. En este caso, estos tres A, B y C son similares. Y podemos ver en la primera columna, en la segunda columna donde dice importe en libros, es cuánto nos costó este inventario. El A, 70,000, el B, 86,000, el C, 150,000. Esta es, para evaluar el deterioro del inventario, nosotros determinamos por medio de la estimación en cuánto se podría vender. Entonces, en la tercera columna dice precio de venta esperado en la adquisición. Normalmente, cuando compramos inventarios, los dueños de la compañía le ponen metas a los gerentes y le dicen cuáles son las metas. No le dicen vende tanto, sino le dicen quiero utilidad, quiero dividendos de tanto. En este año quiero dividendos de $50,000, por ejemplo. Le pone, bueno, con base a ese parámetro de la meta que le ponen al gerente general, él le traslada esa noción al departamento de venta y le dice, espero que vendas tanto. Y al financiero le dice, bueno, si el departamento de ventas vende tanto, menos costo, hace proyecciones, podemos llegar a esta utilidad y a pagar los dividendos que quiere el dueño. Entonces, de esa manera. Entonces, la tercera columna es el precio que se estima vender este inventario, pero quizás esta información para términos contables, para la determinación del deterioro no es tan relevante.
¿Por qué? Porque eso le sirve a un gerente. Precio de venta esperado en la adquisición, cuánto yo lo espero vender. Ahora, ese es el precio en lo que yo lo espero vender, pero que es una información que no es relevante para el contador, sino es para el gerente, para hacer sus proyecciones, pero el precio de venta estimado al corte de mi estado financiero, es decir, como decía Eduardo, lo compré en agosto, el producto A, lo compré en 70,000, yo lo espero vender en 80,000, lo espero vender en 80,000, pero al 31 de diciembre de 2022 yo necesito ponerle un valor a eso. Entonces, estimo el precio estimado al corte de mi estado financiero de ese producto A, lo adquirí en 70, el precio estimado a ese corte son 64,000. Bueno, yo lo espero vender en algún momento en 80,000, pero esa información no es relevante para el deterioro, sino la medida al corte de nuestro estado financiero, que en el caso del producto A son 70,000 me costó, lo espero vender en 64, el precio estimado es 64,000, supongamos que son celulares, lo compré en 70, lo estimo vender al 31 de diciembre en 64,000 menos los costos de 4,000. Entonces, la comparación del deterioro indica que yo lo adquirí en 70, lo estimo vender al 31 de diciembre en 64,000 menos los costos de transacción de 4,000, el neto son 70,000. 60,000, 70 de que me costó adquirirlo, menos los 60 en que yo lo logro vender, 10,000 es indicador de deterioro. Ahora, si eso es al 31 de diciembre de 2022, si yo lo logro vender en enero del 2023, me costó 70,000, al 31 de diciembre de 2022, espero venderlo en 64,000 menos 4,000 en 60. Me queda el neto. Si yo lo logro vender en 71, en enero del 2023, entonces yo lo revierto. Lo que contabilicé al 31 de diciembre 2022. Si logro vender, revierto el total. Vamos a suponer, o estamos viendo que me costó 70. El neto 70, este producto A. Me queda el precio de venta estimado menos los costos para realizar esa venta en 60,000. 70 menos 10, ya le doy la mano a Javier y leo lo que escribía el comentario de Gerson. Entonces solo voy a terminar la idea. El producto A me costó 70, lo espero vender al 31 de diciembre de 2022 en 60, ya neto. En enero lo logro vender en 71, revierto todos esos 10 que contabilicé como deterioro, porque es una estimación. La estimación es el término de estimación contable es una evaluación de la situación actual del activo o del pasivo relacionado hacia el futuro. Y todo cambio en una estimación se hace de manera prospectiva. Es decir, que en el ejemplo que lo ponía, estimé venderlo en 60 neto y me costó 70, hay un deterioro de 10. Lo logré vender en enero o en febrero del 2023. En 71, revierto todos esos 10 y no hay deterioro. Bueno, eso es una reversión total del deterioro. Solo revierto el total, me es permitido, y no lo revalúo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo logro vender en vez de 60, lo logro vender en 68? Entonces revierto parcialmente el deterioro
ya no lo voy a revertir, ya no va a haber un deterioro de 10.000, sino un deterioro de 8.000. Entonces, esa dinámica nos dice la NIC 36 o la sección 27 cuando habla del deterioro. El deterioro se puede revertir totalmente o parcialmente. El ejemplo que le ponía anteriormente del producto A. Ahora voy a leer primero el comentario de Gerson. Muy buenas noches. ¿Qué ocurre si yo tengo un valor en libros por 20? Espero venderlos en 30, pero al momento de realizar la venta del inventario lo consigo en 25. Quizá el costo versus el valor de venta no estoy perdiendo, pero sí el costo más los gastos suman 26. En dicho caso no hay deterioro ahí, Gerson. Eso, recordá, Gerson Calero, no hay deterioro. ¿Por qué? Porque la técnica dice que yo debo de medir el inventario al menor entre el costo y el valor neto realizable. Entiendo que el valor neto realizable es 25 o 26, que es mayor al costo. Entonces, el menor es el que se queda contabilizado. Aquí no se causa ningún deterioro en el ejemplo que vos ponías. Ahora Marta decía, relacionado a lo que yo había conversado del producto A, pero si se revierte en otro periodo, ¿qué efecto tiene? Disminuye el gasto por deterioro y se llevaría a otros ingresos. Ok. El comentario de Marta Patricia Sánchez es muy acertado. ¿En qué sentido? Esto es cuestión de técnica o de apreciación. Las NIF dicen que cuando yo revierto el deterioro, al 31 de diciembre yo estoy contabilizando un deterioro de 10.000. Supongamos que, bueno, 10.000 que salió de que yo lo adquirí en 70.000, lo espero vender en 60.000, entonces contabilizo un deterioro de 10.000. En el ejemplo que le ponía, o lo que relacionado al comentario de Marta, Patricia, yo lo logro vender en 71.000 al siguiente año. Bueno, en el 31 de diciembre 2022 yo contabilicé gasto por deterioro. Ahora, para revertirlo, si lo logro vender en 71, voy a revertir totalmente esos 10.000. Entonces hay dos maneras de verlo. Las NIF dicen que las cuentas o la técnica dice que no se puede compensar un activo, un gasto con un ingreso. Entonces, así como decía Marta Patricia, yo no voy a poner, o lo normal que vemos, no voy a poner la cuenta para revertirlo, la cuenta de gasto por deterioro acreditado, es decir, en contra de su naturaleza. Pero muchas veces así lo hacemos. Recuerden cuando revertimos las vacaciones, se las pagamos o la descansan. Entonces, si la contabilizamos en el débito, el gasto de vacaciones, cuando se la pagamos o la descansan, lo acreditamos en el gasto de vacaciones. Algunos lo hacen así en el tema del deterioro. Cuando ustedes lean libros que sacan los escritores españoles expertos en estos temas, van a ver que para revertir el deterioro, entonces lo contabilizan al 31 de diciembre el deterioro. Para revertirlo en enero, febrero, utilizan la misma cuenta, pero en el crédito, en el abono, en el haber. Eso es permitido, pero la NIF dice no, utilícelo en una cuenta de otros ingresos que se llame deterioro de inventario, para que no se vea una cuenta de gasto con un registro en contra de su naturaleza. Al fin, el efecto en los estados financieros es el mismo, pero es cuestión de estética, ¿no? Se puede hacer de las dos maneras. La NIF no regula específicamente eso, es cuestión de apreciación. Pero recordemos que
La NIF son un conjunto de criterios para presentar información financiera para la toma de decisiones. Ok, es un conjunto de criterios para presentar estados financieros, para presentar la información financiera para toma de decisiones, pero dentro de la transacción, el criterio para presentar estados financieros, hay un puente, ¿no? El puente es la partida doble, el débito y crédito. La NIF no es débito y crédito, es un conjunto de criterios para presentar información financiera. Pero para llegar a eso hay que contabilizarlo. Entonces, relacionado al comentario que decía Marta, Patricia, yo puedo contabilizarlo para la reversión al siguiente periodo, una cuenta de gasto por deterioro en el crédito, o bien una cuenta de otros ingresos que se llama deterioro de inventario. Puede ser de las dos maneras, pero le voy a dar la palabra. Bueno, no recuerdo quién fue quien levantó la mano, pero todavía puede hacer su comentario. Solo quería terminar la idea del comentario que hacía Gerson y el comentario que hacía Marta Patricia. Bueno, en el aspecto, luego sigue comentando Marta Patricia, y desde el aspecto fiscal DGI puede decir que aumente gasto y revertir otro periodo, o sería un ajuste. Eso tiene un efecto contable del registro que se llama el impuesto diferido, la técnica del impuesto diferido, que concilia los registros contables de una base financiera contra la forma en que yo declaro mis impuestos en cualquier país. A eso se refiere a lo que dice Marta Patricia. Entonces, ahí salen diferencias y puede intuirse el registro contable de un activo o un pasivo por impuesto diferido. Hay un efecto tributario en eso. Ok, la contabilidad se basa en principios. El principio dice, contabiliza el deterioro en base a indicadores financieros, económicos, estimaciones, pero las reglas fiscales son claras, ¿no? Entonces, ese principio financiero basado en una estimación de cuánto yo lo puedo vender o no, es mi registro contable, pero la regla fiscal me va a decir en palabras crudas, no me interesa. Usted me registra, dice la ley de concertación tributaria, su inventario al costo. Entonces, la ley me lo permite deducírmelo al costo, al valor del documento primario, contrato o factura, pero el principio contable, el principio de la NIF dice, no, lo puede registrar a valor de mercado. Adelante, Javier Lumbi. Buenas noches. En cuanto a ese ejemplo, pienso que está la esencia sobre la forma, pues. La esencia es la NIF y la forma es la parte fiscal, pues, hablando en la reversión entre periodos. Pero en síntesis, lo que quería consultar es lo siguiente. En la estimación del precio de venta, ¿en qué me baso para hacer esa estimación? ¿Tengo que contratar a alguna empresa de evaluados de inventarios o cómo hago esa? ¿Cuál sería mi soporte contable para ese precio de venta estimado? Pregunto. Ok, Javier, muy buena tu pregunta. Javier, eso lo hacen los gerentes. O sea, aquí en una, digamos, se ve un tanto ideal, ¿no? Debe haber una buena comunicación. Este ejemplo es como para una empresa, digamos, lo voy a poner así, ¿no? Y después lo voy a aterrizar a Nicaragua. Este es un ejemplo donde hay una comunicación acertada entre las expectativas, entre el departamento de ventas, la gerencia, con gerencia de ventas, gerencia financiera, con contabilidad. Entonces, esos precios estimados de ventas lo debe coordinarse finanzas con gerencia de ventas y lo llevamos a contabilidad. No lo hace meramente con el contador. Ahora, para una pyme es muy difícil, ¿no? Que esto, normalmente uno lo piensa, me va a tocar hacer esto, me va a tocar hacer una estimación de cuánto puede llegar a vender.
dependiendo de las situaciones se vuelve complejo. Si nos toca, yo por ejemplo, o dependiendo de cuánto conozca la empresa, necesitaría saber o necesitaría elementos para poder estimar esa venta, pero como no somos expertos los contadores en eso, lo más ideal o lo más acertado para hacer una estimación debería de ser la gerencia general, la gerencia de venta y la gerencia de finanzas, ¿no? Para hacer esas expectativas. Pero a veces nos toca, yo creo que por ahí va el comentario de Javier, a veces nos tocaría hacerlo a nosotros, los contadores. Y si nos toca hacerlo a nosotros, deberíamos hacer esa estimación basada en un buen conocimiento de la empresa y un buen conocimiento del tipo de inventario que vamos a comercializar. No sé, Javier, si a eso por ahí va tu pregunta o comentario. Sí, me queda claro. Gracias. A veces, Javier, nos tocaría a nosotros. Vos sabés que en lo normal, nosotros a veces hacemos de recursos humanos, hacemos nómina, incluso hacemos afiches publicitarios, hacemos cheques, pagamos de todo. Incluso a veces somos consejeros. Incluso a veces hay un problema de acueducto. ¿Quién va a atender a Enacal? Llama al contador, dice. Eso es lo más normal que yo he visto y me ha tocado también, ¿no? Yo sé que algunos se están riendo porque saben que digo la verdad o lo que digo es la realidad. Antes de darle la palabra a Eduardo, quiero dejarles una tarea, quiero dejarles algo para que se lleven y no los deje dormir. Hemos hablado de deterioro de inventario, que es el precio en el cual un activo se ha disminuido. Ya hemos visto un deterioro de inventario. Les puse un ejemplo de deterioro de cartera, que es aquella cartera o aquel cliente que tiene dudoso pago, se pone en quiebra y entonces lo llamo y le cobro y yo estimo que no me va a pagar. Entonces, eso es deterioro de cartera, disminuye mi precio, mi valor de la cartera. Hemos puesto el ejemplo de la disminución del precio del inventario y hemos puesto vamos a ver ejemplos de la disminución del valor de mi propiedad, planta y equipo. No es depreciación, sino otro término que se llama deterioro. Ahora, en la cartera, en lo que es dinero líquido, si por ejemplo yo le hago una venta a Javier, le vendo a Javier le otorgo un crédito de 1 millón. Y en esto consiste la tarea. Vamos a suponer que yo le vendo a Javier o le doy un crédito de 100,000. Vamos a suponer de 100,000. Pero Javier, o pactamos la cartera, o él me tiene que pagar a los 30 días, supongamos. Entonces ya sabemos, Javier me debe 100,000, me tiene que pagar a los 30 días, eso es lo acordado. Ahora, ¿qué sucede si llegando a los 30 días Javier me dice, mire, tenemos problemas de solvencia, tenemos problemas de liquidez, hemos evaluado, Javier es el gerente financiero de esa empresa, hemos evaluado que le vamos a pagar a los 10 meses. El efecto de que Javier me deba pagar a los 30 días y ahora me dice que me va a pagar a los 10 meses, entonces ese efecto del tiempo, hay un deterioro, hay una pérdida del valor del dinero en el tiempo de lo que me debe Javier. Es decir, como el ejemplo cuando íbamos a clase en secundaria, ¿no? Me daban 10 Córdoba en enero
con eso compraba cinco cosas. Esos 10 córdobas, cuando me lo daban en diciembre, ya no voy a comprar esos 5, compro 3 o 4. Entonces, esa pérdida del valor del dinero en el tiempo también es un deterioro de la cartera. Javier, como el dinero pierde poder adquisitivo, ya no me va a pagar los mismos 100,000. O sea, me va a pagar en cantidad de dinero, en monto, los mismos 100,000. Pero la realidad económica es que esos 100,000 perdieron valor. Entonces, ahí esos 100,000 se debe descontar a valor presente con la fórmula de valor presente, porque perdió valor ese dinero perdió valor en el tiempo. También esa es una especie de deterioro. Ahora, mi pregunta es la siguiente, la tarea que les queda para comentar el próximo miércoles. Hemos hablado de deterioro de activo, pero ¿habrá deterioro de pasivo? Investiguen, por favor, y vamos a explicarlo, vamos a calcularlo, si existe. Yo creo que sí existe o no existe. Ahorita estamos en un punto neutro, ustedes nos van a decir si existe un deterioro de pasivo. Recuerden, ahí les voy a preguntar, a ver si, les voy a preguntar el próximo día, espero verla, a Daniel Carrizo, le voy a preguntar a César Alberto Conrado, le voy a preguntar a Christopher, a Damaris Ortiz, le vuelvo a preguntar a Javier Lumbí, a Luis Parrales, si existe. Hemos hablado de deterioro de pasivo, pero de activo, pero necesito que investiguen si puede haber un deterioro de pasivo. Y si pueden demostrarlo, si hay o no hay, a manera de cálculo, si hay deterioro de pasivo y lo podemos demostrar matemáticamente, mucho mejor. Damari dice que se conecta a las 7. A las 7 les pregunto, Damari. Ahí la voy a esperar a usted hasta las 7, no hay problema. Entonces, reitero, la tarea es si existe, sí o no hay deterioro de pasivo y demostrarlo matemáticamente. Esa es la tarea. Recuerden, lo vamos a ver en un ratito el miércoles, eso, lo demostramos matemáticamente si se puede o no. Y luego continuamos con los ejemplos de deterioro de propiedad, planta y equipo y deterioro de cartera. Y le debo el ejercicio a Noel Cruz del deterioro de propiedad, planta y equipo con la depreciación. Y nos vemos pues el próximo miércoles. No sé si tiene unas palabras, Eduardo. Sí, solo para terminar, recapitular y tener presente la parte del deterioro de inventarios, que fue lo que logramos abordar el día de hoy, la manera en cómo se presenta el deterioro, para recapitular, ya sea por daño, por obsolescencia o por precio de venta decreciente. Las 3 maneras que se presenta el deterioro en los inventarios. También recapitular que tanto el inventario como la cartera tiene una determinación de deterioro diferente a la de la propiedad, planta de equipo, propiedades de inversión y activos intangibles. Esto lo estaremos abordando el día miércoles y siempre tener en cuenta que la fórmula para el deterioro de inventario es comparar, medir el valor en libro contra su valor neto realizable. El valor neto realizable es el precio de venta estimado menos los costos de terminación de venta. Si el valor neto realizable es menor al valor en libro, hay deterioro. Pero si el valor neto realizable es mayor al valor en libro, no tenemos deterioro. Son parte de los aspectos fundamentales para entender bastante bien lo que es el deterioro de inventario. Y agradecerles pues por habernos acompañado y también agradecer a la academia por la invitación que me hizo y pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches. Recuerden, le voy a hacer preguntas a todos, participen por favor
En la medida que ustedes participen más, interactuamos más y aprendemos más. Ustedes ponen ejemplos y lo vamos desarrollando entre todos. Buenas noches a todos y muchas gracias por el esfuerzo de estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas noches.